Casatroncos, lo primero de todos es daros las gracias porque más de uno ya ha obtenido el mando de la Nintendo 64 con los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Por supuesto, Amazon destina al canal un 5% del valor del producto sin incrementarlo a vosotros, así que muchísimas gracias por colaborar con el canal. Pero claro, como nosotros nos debemos a los suscriptores, nos vemos en la obligación de hacer un pequeño vídeo tutorial por si acaso alguna vez se os desconfigura el mando o no sois capaces de conectarlo. Se hace de la siguiente manera. Os lo explico en un momentito que a mí no me cuesta trabajo. Quisiera indicaros que el mismísimo Rafa de Marcianitos80 fue el que se personó en mi casa para enseñarme y así poder transmitiroslo todas las enseñanzas pertinentes dentro de este canal. Gracias, Rafa, porque eso sí que va a ser una aportación para todos nuestros suscriptores. Pues lo primero que tenemos que hacer es conectarlo con el USB que tenemos aquí en la espalda. Así que vamos a avanzar un poquito la máquina. Ahí la dejamos ya niquelado. El ratoncito en un lado y también el teclado. Ahora ya con esto sí podemos hacer cosillas. Primero de todo es matar el hiperspin. Se hace con el botón Alt más F4. Pulsamos Alt y F4. Ahí lo tenemos. Si veis que Alt F4 no funciona, Control Alt suprimir. Detalle, ahora no tenemos puntero ni tampoco los iconos de escritorio. Entonces, botón derecho del ratón en cualquier lado del botón derecho de la pantalla. Botón derecho y vamos buscando con suavidad ver, mostrar iconos de escritorio. Ahora tenemos que ir a estas dos de aquí. Da igual la que demos, cualquiera de estos dos. Ir probando, si no es una, pues es otra. A veces ahí poco a poco hasta que aparezca el ratón. Ahí lo tenemos el ratón, ¿veis? Ya tenemos el ratón. A veces es este de aquí y otras veces es este de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Emuladores. Project 64 es el de la Nintendo 64. N6. Y aquí. Si os dais cuenta, ahora le damos a opciones, configurar plugin de control. Y aquí solamente tenemos los dos mandos, que son los dos mandos que tiene la recreativa. Vale, pues esto es lo que hay que cambiar. Salimos de todo esto. Bien, ahora vamos a conectar el mando. Quitamos el teclado y metemos el mando. Ya está conectado. Volvemos a darle opciones, plugin de control. Y ahora sí aparece el joystick. ¿Os dais cuenta? Ahora sí aparece el mando. Aceptamos. Cerramos todo. Y podemos incluso probarlo ya. Ejecutando el hiperspin. ¿Veis? Quitamos el mando ya. Volvemos a conectar el teclado. Alt más F4. Alt F4. Otra vez Alt F4 y ahora hacemos el paso contrario para dejarlo como estaba antes. Le damos a que desaparezca el ratón, quitamos los iconos de escritorio y ahora presionamos la tecla de Windows para que se nos abra esto. Le damos a la derecha y la apagamos. Y así vuelve a iniciarse otra vez la máquina tranquilamente. Bien, una vez reiniciada la recreativa, os recuerdo que no enchuféis el mando hasta entrar aquí dentro. Y ahora cuando estáis dentro sí que lo conectáis. Y ya veis que funciona perfectamente, ¿vale? Ya lo hemos vuelto a configurar. Por otro lado, hemos estado hablando con uno de nuestros suscriptores, el cual nos ha mandado una serie de emails. Se llama Raúl L mayúscula. No sé el apellido todavía, pero bueno, Raúl L mayúscula, al cual mando un saludo. Creo que hasta la fecha es el mayor fricazo, pero de aquí a Lima, que tiene el canal. Fijaros la habitación que tiene, porque a mí me ha puesto los dientes largos. Raúl, ¿cuándo me invitas a tu casa, tronco? Me pongo nervioso solo de pensarlo. Bueno, troncos, no quiero despedirme de este vídeo sin informaros de que el día 9 de marzo hacemos un año en el canal. ¡Tarjetazo!
Así que vamos a hacer un directo en el cual va a estar Morán con nosotros. Creo que también va a venir Adrián. Van a estar la Tronca Incógnita y Musa Musitada. Hemos invertido pelas. En el chat que tienen estos directos online vamos a lanzaros códigos ahí de recarga para la Play, para que os gastéis en juegos. Va a haber tarta, va a haber gameplays. Vamos a... Os podéis meter incluso, que se me está cayendo el pelo y me podéis llamar Calborota. De 6 de la tarde a 7 de la tarde es nuestra intención, si la cosa no va mal. Nos vamos a reír un rato y podemos pasar ahí una tarde de abuti. Os voy a poner abajo un enlace para que transforméis las 6 de la tarde en el horario de vuestro país. Y... como siempre os digo, los problemas para ti. Que yo me voy a echar un vicio ahora a la recreativa, Tron. Tal vez. Música, maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandro Lion. Y no te olvides de compartir.